Bueno, mi nombre es Juan Guillermo Barberis. Un poco lo que les voy a presentar es clasificación de los excesos y déficit hídrico con el índice SPI y un poco nos preguntamos cómo influye o vamos a tratar de dilucidar en esta presentación muy sucintamente cómo influye el uso de datos ya sea satelitales o de reanálisis en el cálculo del mismo. ¿Qué nos motivó a hacer este trabajo? Bueno, nosotros estamos haciendo estudios de diferentes índices climáticos sobre el cultivo de la soja. En la pampa húmeda, esos índices climáticos calculados específicamente a partir de datos de temperatura, de precipitación o de la combinación de ambos. Eh, Índices extremos, ¿sí? Valga la aclaración. Y bueno, en el marco de esos estudios, también lo que estamos haciendo es analizar distintas fuentes de datos, ya sean las tradicionales observaciones eh, de las derivadas de estaciones meteorológicas o bien estimadas a partir de datos satelitales o modelos matemáticos. ¿Por qué el SPI? El SPI utiliza únicamente como input la precipitación. Permite evaluar con este único input la disponibilidad hídrica para el cultivo. Sobre todo, nosotros nos vamos a centrar en el periodo crítico, esto es, durante la floración, fructificación y llenado de grano de un cultivo muy importante como es la soja, que es el que nosotros estamos evaluando. Y bueno, es señalado como uno de los índices más adecuados para el estudio y monitoreo de sequías en la región de Sudamérica. ¿Por qué evaluamos distintas fuentes de información? Bueno, las mediciones de estaciones meteorológicas resultan muchas veces insuficientes, ya sea por falta de datos, por mala distribución, etcétera. Por eso comúnmente se exploran, y nosotros exploramos, estimaciones de precipitación derivadas de productos satelitales, como puede ser el IMERGE, o de modelos matemáticos, como puede ser el reanálisis ERA5. Nosotros, previo a este trabajo que les estoy presentando, realizamos una validación de esas estimaciones y lo que nos muestra la validación concordante con trabajos también realizados en la Argentina de estas validaciones es que en el caso de ERA 5 en mayor medida y MERS en menor medida, a bajos umbrales de precipitación, cuando las precipitaciones son bajas, ¿sí? Estos modelos subestiman la precipitación y a altos niveles o altos umbrales de precipitación, sobre todo en ERA 5, subestiman los niveles de precipitación. Esto nos llevó a la pregunta, ¿sí? Que formulamos al principio. ¿Cómo influyen esas diferencias encontradas en el cálculo o cómo pueden influir en el cálculo de un índice estandarizado como es el SPI? Bueno, para esto lo que hicimos fue trabajar en 18 estaciones que podemos ver a la derecha del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Trabajamos con datos de precipitación satelital, IMERGE, el producto final RAM, que se deriva de la constelación de satélites GPM, ¿sí? El producto es generado por la NASA. Utilizamos datos estimados de precipitación de modelos numéricos. Uno de los más utilizados y el que utilizamos nosotros es el de reanálisis ERA 5. Y a partir de ello calculamos el SPI para el periodo 2003-2020 y tomamos únicamente los meses en que en esta zona se da mayormente el periodo crítico, esto es de enero a marzo.
A partir de esos datos, realizamos una clasificación según la escala Maquis de 1993, que podemos ver acá abajo. Y a partir de eso, analizamos coincidencias y diferencias entre las clasificaciones obtenidas en datos satelitales y ERA 5 con respecto a las obtenidas en las estaciones meteorológicas. Esa clasificación siguió el siguiente criterio. Si la clasificación entre los datos satelitales o ERA 5 coincidía con la de las estaciones meteorológicas, lo clasificamos como acuerdo total. Si la clasificación era diferente pero coincidente en el signo, lo clasificamos como acuerdo parcial. Y si era diferente y de signo contrario, como sin acuerdo. Un poco los resultados, y estos son los extremos que encontramos. Y lo que podemos ver es que en general las estimaciones de acuerdos totales variaron, en el caso de ERA 5, entre un 42,3 y un 75%, y un poco superiores fueron las de satélite, ¿sí? Que estuvieron entre un 55 y un 88%. Y los casos de sin aciertos o no aciertos fueron bastante bajos, ¿sí? Es el otro extremo, ¿no? Estuvieron en ERA 5 en algunas estaciones 0, ahora vamos a ver cuántas, y en el caso de satélite entre 0 y 9,6, y en el caso de satélite un poco más bajo, entre 0 y 5,8. Yendo al detalle, un poco de lo que es estaciones por estación, lo que podemos ver es que la mayoría de las localidades que tenían mayor porcentaje de sin aciertos y un menor porcentaje de aciertos totales estaban localizadas en el oeste de la zona analizada. ¿Sí? Y que en el caso del sin acierto había 13 estaciones de las 18 analizadas, en el caso de satélite, que presentaron un 0% de casos. Y en ERA 5 solamente eso se dio en 4 casos. Si nos metemos un poco más en la parte de sin aciertos, que es lo que nosotros estamos viendo acá abajo, y lo que podemos ver es que los porcentajes del total de los casos fueron bajos, tanto en ERA 5 como en satélites. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el caso de ERA 5, de ese 4,8% total de casos totales, un 2,1% de casos en donde la estación veía al SPI como positivo, ERA 5 lo veía como negativo. Y un poquito más alto, un 2,7% de los casos, la estación lo veía como negativo y ERA 5 lo veía como positivo. En el caso de satélite, la relación fue levemente inversa. Pero lo que se puede visualizar es que las diferencias no son notables entre uno y el otro. Bueno, como conclusiones, los datos satelitales evidenciaron mayor coincidencia, o sea, tuvieron mejor performance que los datos de ERA 5. En el caso de satélite, gran cantidad de estaciones tuvieron un 100% en donde o los aciertos eran totales o eran parciales, pero no había sin acierto. En el caso de ERA 5, ese porcentaje del 100% fue menor solamente en 4 estaciones. El mayor desacuerdo está en la región oeste, o lo encontramos en la región oeste, y bueno, lo de sin acierto era un poco lo que hablábamos en la diapositiva anterior, levemente mayor en ERA 5 cuando la estación veía positivo y ERA 5 veía negativo, y la inversa para el caso de satélite. Bueno,
Muchas gracias. Ahí está mi contacto. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Los invito a los participantes a dejar las preguntas para el trabajo acá en el chat. Las leemos al final. Seguimos con la siguiente presentación. Si están presentes, dinámica del agua en el suelo durante la sequía en el sudeste de Córdoba. ¿Se puede ver? Perfecto, ahí se ve perfecto. Adelante con su presentación. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Romina Rusica, trabajo en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera en Buenos Aires, es un laboratorio con CETUBA y de IFAESI también. Y en este trabajo, junto con otros autores de otros institutos, voy a mostrar los resultados de la dinámica de agua en el suelo durante la última sequía en el sudeste de Córdoba. Que no me pasa la diapositiva. Ahí está. Bueno, el contexto, como la mayoría saben, la última sequía desarrollada en el sudeste del continente durante el periodo 2019-2023 se vio establecida durante los últimos 2 años, 2022 y 2023, en el sudeste de Córdoba. En particular nosotros queremos ver, ¿ustedes ven esta barra negra acá? ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, sí, se ¿Está ve viendo perfecto. la pantalla completa? Ah, porque a mí me aparece una barra que no puedo correr. Voy a ver si ustedes la ven. No. Les decía que nos enfocamos en 2 departamentos, el de Unión y de Marcos Juárez, en el sudeste de Córdoba, y en esta zona la sequía se vio más, impactó más en los últimos 2 años del periodo. Acá abajo pueden ver una serie temporal de un índice de sequía, que es el PDSI, desde 1980 hasta el 2023, y este último periodo alcanzó valores realmente muy bajos, con un mínimo en diciembre del 2022. Esta región es particular porque viene sufriendo aumento sostenido del nivel freático desde la década 70, causado principalmente por cambios en el uso del suelo, o sea que es propensa a sufrir anegamientos e inundaciones. Entonces nos proponemos observar y cómo se detectó la última sequía en estos departamentos, mirando estimaciones de humedad del suelo, tanto superficial como en profundidad, así como observaciones de nivel freático durante el periodo que les comenté. Las bases de datos que empleamos fueron 4. Miramos estaciones meteorológicas de la red Omixon en la provincia de Córdoba, mirando las variables de precipitación y del nivel freático. Luego, para la humedad del suelo, analizamos los productos satelitales globales, tanto SMAP como SMOS, uno es estadounidense y otro es europeo. El producto SMAP lo analizamos en su resolución de 9 kilómetros, y el producto SMOS tiene una resolución un poco más gruesa de 25. Ambos productos ofrecen la variable humedad del suelo superficial en la capa superficial, estimada teóricamente en los primeros 5 centímetros, y después también ofrecen la humedad del suelo en profundidad, integrado en el primer metro, y ambos productos estiman esta humedad del suelo en profundidad de formas distintas. SMAP lo hace aplicando un modelo de suelo, una especie de modelo hidrológico, en donde se tiene en cuenta la dinámica completa del agua en el suelo, la transpiración, la infiltración, la escorrentía, y permite tener salidas cada 3 horas de esta variable, mientras que
utiliza un modelo de infiltración de agua de la superficie hacia profundidades un poco más básico, más sencillo, y las salidas son diarias. Y después agregamos, en cuarto lugar, el visor de series temporales de la Comisión Nacional Aeroespacial Argentina, de la CONAE, en donde en distintos polígonos en la región pampeana se puede observar la evolución de la humedad del suelo, tanto en superficie como en profundidad, en distintas capas, con salidas diarias. Este producto se obtiene a través de un modelo de cultivo, es un modelo distinto a los modelos que usan los productos satelitales, y asimilan en superficie la información del SAUCOM, tanto 1A como 1B, que estima la humedad del suelo superficial también a nivel global. Pero bueno, este producto está disponible, el visor de series temporales, en la región pampeana. También miramos la humedad del suelo superficial en los primeros 5 centímetros, la primera capa, y después para tener el integrado en el metro, para que sea comparable con los productos satelitales, integramos las 10 primeras capas que tiene el visor. En cuanto a la región, acá vuelvo a hacerles el cuadrito, y lo que ven son los distintos datos. En el panel A se está viendo la retícula del producto satelital SMOS, y en el B la retícula de SMAP, que es más fina. Luego se ven las 8 estaciones meteorológicas en puntos naranja, y los polígonos que utiliza CONAE para estimar la humedad del suelo. Entonces, son 8 estaciones meteorológicas, donde cada una cae en una retícula tanto de SMOS como de SMAP, y después tenemos 6 polígonos, donde algunos consideran más de una retícula de producto satelital y más de una estación meteorológica. En particular, para la estación meteorológica de Nöttinger, no miramos el polígono asociado de CONAE porque tenía unos resultados poco confiables. Entonces, acá se observa la serie de valores mensuales, tanto de precipitación como de nivel freático en el periodo analizado, en estas 8 estaciones meteorológicas. Entonces, en la región se ve efectivamente que la seca se establece en las estaciones cálidas del 2022-2023. Y en cuanto al comportamiento del nivel freático, como les decía, esta zona viene con un aumento desde los 70, pero en este periodo se notó bastante, digamos, la sequía, con la serie negra, es el promedio de las 8 series temporales de cada estación, y esta serie promedio muestra un descenso de medio metro por año. En cuanto a la información de los productos de humedad del suelo, acá pueden ver en los paneles superiores la humedad del suelo superficial, y en los inferiores la humedad del suelo en profundidad, al metro. Vemos a grandes rasgos que los productos satelitales tienen un sesgo seco respecto al producto de CONAE. Como era de esperar, la humedad del suelo en superficie muestra mayor rango dinámico que en profundidad, también mayor variabilidad temporal. Eso tiene que ver con que en la interfaz con la atmósfera, digamos, los procesos son un poco más rápidos que en profundidad. Todas las series muestran tendencias negativas también, de igual forma que el nivel freático, con un valor de hasta 10% de crecimiento en todo el periodo. Y en particular, el producto de CONAE muestra mayor rango dinámico, mayor variabilidad y mayor pendiente decreciente que los productos satelitales. Esto un poco difiere en que CONAE utiliza un modelo de cultivo, a diferencia de modelos de suelo como utilizan los satélites, y además que también estamos mirando la humedad del suelo en regiones mucho más extensas, que eran estos polígonos, a diferencia de estos que eran en retículas un poco más pequeñas. Si hacemos las correlaciones cruzadas entre los distintos productos, tanto de humedad del suelo como de precipitación y de nivel freático, vemos en principio que la precipitación correlacionó con la humedad del suelo superficial, pero de SMAP y de CONAE, no lo hizo con el producto SMOS. En principio creemos que es porque SMOS tiene una retícula bastante gruesa,
la precipitación que estamos usando es de estación meteorológica. Y después también, aunque CONAE utiliza polígonos bastante extensos, utiliza la precipitación para forzar el modelo de cultivo, por eso es que estaría correlacionando, digamos, la lluvia con la humedad del suelo. En cuanto a los valores más altos de correlación, se da básicamente entre la humedad superficial y la de profundidad dentro del mismo producto, pero a su vez también hay correlación alta entre la humedad del suelo superficial, tanto de SMOS como de SMAP, que son estos productos satelitales, digamos que funcionan bastante parecido al producto de CONAE. Y si miramos la relación entre el nivel freático y la humedad del suelo, como era de esperar, encontramos que los valores son mayores entre el nivel freático y la humedad del suelo en profundidad, ya que tienen una dinámica un poco más similar, ¿no? que con la humedad del suelo en superficie. Entonces encontramos efectivamente que durante esta sequía se vieron tendencias negativas en el nivel freático. Esta es una región productiva que es propensa a negamientos, así que se haya detectado esto me parece bastante relevante. Miramos por primera vez en detalle, miramos por primera vez, la idea es hacerlo después en detalle, en este análisis preliminar, 3 productos de humedad del suelo, en particular en profundidad, porque es muy común, digamos, o es más común tener estudios con humedad del suelo superficial, satélite, pero estos productos también ahora están ofreciendo humedad del suelo en profundidad, que no son observaciones y son menos reales o menos confiables que el valor en superficie, porque tienen un modelo atrás que hace estimar el valor en profundidad, pero igual nos parece interesante explorar estos datos. Y en todos los casos mostraron también tendencias significativas. Así que de ahora en más sí queremos desmenuzar un poco la información, pensando en posibles aplicaciones y estudios de impacto. Así que bueno, espero que se hayan entendido. Si tienen consultas, estoy para responderlas. Acá dejo mi mail por cualquier contacto que quieran establecer. Muchas gracias. Muy bien, Romina, muchas gracias. Muy interesante la presentación a la audiencia. Si quieren dejarle preguntas a Romina, por favor, en el chat. Así avanzamos con la siguiente presentación. En este caso vamos a ir con el trabajo 08, que sería incorporación al modelo BOA de un coeficiente de cultivo estimado a partir de sensores remotos y su relación con el rendimiento de maíz. Los autores son Sosa, Pusetti, Ruta, Vélez, Mayo. ¿Alguno de ellos? Buenas, acá Gastón Sosa. Buenas tardes. Buenas, Sosa. Hola, Gastón. ¿Cómo Ahí te doy andan? los permisos. Muy bien. Convertir en presentador. Ahí estamos. Ahora en un ratito ya tenés que ver habilitado para compartir. Bien, comparto pantalla completa. Sí, sí. Bueno, Ahí ahí todavía se ve. no estamos viendo la presentación. Ahí está. Ahora sí. Así, perfecto. Cuando quieras. Ahí pasé una, ¿se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bárbaro, excelente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gastón Sosa, soy ingeniero agrónomo, trabajo en la cátedra de clima de FAUBA y bueno, este trabajo es similar al que presentó Adela hace un rato, pero con alguna pequeña modificación en cuanto a lo que usamos para trabajar versus los índices versus el rendimiento del maíz. Esperen que voy a cerrar un poco la ventana porque está lloviendo un montón y es un montón de ruido. No sé si lo escuchan. Sí, dale, tranquilo. Bueno, este es un trabajo que hicimos con un grupo de trabajo de la cátedra, en el cual están Carolina Puchetti, Paula Ruta, Adela Vélez y Silvina May. Entonces, bueno, todos conocen el BOA, todos generalmente trabajan con el BOA, es un modelo de balance hidrológico que se usa en todo el país, el Servicio Meteorológico lo usa para difundir sus mapas de estado de agua útil en el suelo, pero sin embargo este modelo tiene limitantes, como todo modelo, pero una de las limitantes principales que tiene es que usa un KC igual a 1, es decir, no está considerando el factor del cultivo dentro del
cálculo del balance. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer en este trabajo es tratar de suplir este valor de KC, ¿sí? Calculado a través o estimado a través de sensores remotos. La metodología es la misma que explicó Adela, el valor de KC se estimó a partir del NDVI extraído del proyecto GLAM de la NASA con el satélite de Terra-MODIS. Entonces, bueno, lo que quisimos hacer fue evaluar los resultados del BOA incorporando este KC estimado con sensores remotos y con estos valores de almacenaje calculamos un índice, analizamos estos valores de almacenaje y los comparamos con 21 años de datos de rendimiento de maíz para 6 localidades de la región. Entonces, trabajamos con el índice estandarizado de humedad de suelo, ¿sí? Que no es más que tomar todos los valores de humedad y estandarizarlos. ¿Sí? Trabajamos con el periodo 2000-2001 a 2021-2022, es decir, 21 años de datos. El SSMI, como se conoce, trabaja igual que el SPI, igual que el SPI, ¿sí? Lo único que, bueno, el SPI toma precipitación, el SPI toma la diferencia entre evapotranspiración potencial y precipitación. El SSMI lo que estandariza son los valores de almacenaje. Entonces, bueno, calculamos este índice, ¿sí? Para dos escalas temporales, es decir, de 1 a 12 meses, contra 21 campañas de rendimiento de maíz, ¿sí? Pero no tomamos el valor absoluto de los valores de rendimiento, sino lo que hicimos fue, para sacarle la tendencia, por avances tecnológicos, lo que hicimos fue calcular promedios móviles para cada una de esas campañas. Promedios móviles de 3 años. Perdón, de 5 años. De 5 años. Porque probamos con los dos, con 3 y con 5, y bueno, dio mejor con 5 años. Entonces, bueno, calculamos la diferencia entre el valor de ese año de rendimiento menos el promedio móvil, y lo que nos dio fue una anomalía de rendimiento, y nosotros hicimos las correlaciones de ese índice del SSMI versus las anomalías de rendimiento. Entonces trabajamos para 6 localidades: Junín, Pergamino, Rosario, Venado Tuerto, Marcos Juárez y La Bulaye. Bueno, entonces los valores de almacenaje se calcularon con el BOA, lógicamente, con este coeficiente de cultivo que se estimó a partir de estos valores del NBI, utilizando la ecuación de Kaplan. Así que está acá la ecuación de Kaplan. Entonces, bueno, lo que hicimos fue correlacionar cada valor de índice de SSMI versus la anomalía de rendimiento de ese año, ¿sí? Para las dos escalas temporales de los meses. Es decir, obtuvimos 144 correlaciones, es decir, 12 meses del año por 12 escalas temporales, ¿sí? Entonces, a estos valores de correlación se les asignó 4 niveles de significancia, ¿sí? 0,5, 0,025, 0,01 y 0,05. Entonces, bueno, lo que hicimos para presentar los resultados fue extraer el valor máximo de correlación, ¿sí? Obtenido, independientemente de la escala temporal del índice, si dio más para el SSMI de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, hasta 12. Eso acá no lo estamos mostrando, lo vamos a mostrar en otra diapositiva, pero este es el valor máximo que se obtuvo de correlación de Pearson. Entonces, bueno, podemos ver cómo para Junín ya hay correlaciones significativas a 0,025 para el mes de diciembre, y ya una vez que entramos en los meses de verano, enero, febrero, marzo, tenemos correlaciones al 0,05%. Para la Bulaye, bueno, las correlaciones significativas empiezan un poco más tarde. Para Pergamino, bueno, coincide con Junín, al estar en localidades cercanas, los valores máximos de correlación son en los mismos meses. Rosario lo cuento lo último. Bueno, Venado Tuerto fue una de las localidades que dio menores valores de correlaciones, ¿sí? Principalmente centrados en los meses de diciembre, enero y febrero, pero con menores valores, ¿sí?
correlaciones significativas al 0,05, enero un poquito más, 0,025, pero bueno, nunca llega a los valores que se alcanzaron en Junín, en La Bulaye y en Pergamino. Y Marcos Juárez solo dio correlaciones significativas más fuertes, es decir, al 0,05 en el mes de diciembre. Si ya en enero bajó un poco y en febrero vuelve a subir. En Rosario, como se ve, no se dieron correlaciones significativas, ¿sí? Esto probablemente esté atribuido a una baja, a una mala estimación del valor de NDVI, porque nosotros lo que hicimos para comparar en Rosario fue, bueno, calculamos este mismo procedimiento, lo hacemos pero con un KC igual a 1, que es, bueno, que es el que da el BOA, y bueno, los valores dieron bien, y bueno, entonces esto quiere decir que hay un pequeño error en la estimación del KC que hace que no dio bien para esta localidad. Pero bueno, Junín y Pergamino fueron las dos localidades que dieron los resultados más fuertes. Y si ahora desglosamos un poquito y miramos las escalas temporales, esto no está en el trabajo, pero bueno, lo contamos, no lo incluimos por cuestión de tiempo, pero quizás nos resultó interesante incluirlo, ¿sí? Es que acá, bueno, vamos mirando las escalas temporales de 1 a 12 meses como es de este índice del SSMI. En el panel de la izquierda está con el KC comparado con el almacenaje sin KC o con KC igual a 1. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que, bueno, para el KC en esta localidad, en Junín, mejora un poco las estimaciones de los valores de SSMI o las correlaciones en realidad sin KC, mejora un poco. Y bueno, como es lógico, las mejores correlaciones se dan por lo menos para el mes de diciembre, enero y febrero, en escalas temporales cortas, de 1 a 3 meses, que es las que generalmente usamos para evaluar sequías agrícolas. Después febrero, como verán, sostiene esas correlaciones altas con valores en los índices de escalas temporales de 4 meses en adelante. Y lo mismo en marzo. ¿Por qué en 4 meses? Y bueno, porque acá está tomando todo lo que pasó con el almacenaje en los 3 meses anteriores, es decir, enero, diciembre, noviembre y octubre. Entonces, bueno, para las fechas de siembra normales en esta región, es lógico que haya más influencia sobre lo que pasó en los meses anteriores. Por eso, lo que vemos acá es que las correlaciones fuertes se sostienen a escalas temporales de 12 meses, lo cual no es tan así en los valores con KC igual a 1. Entonces, bueno, esto nos permite decir que, bueno, que para esta localidad la estimación con el NDVI mejoró un poco las estimaciones del almacenaje de humedad de suelo, se correlacionaron un poquito más que sin KC. Y si vemos Marcos Juárez... ¿Cómo? Un minuto te queda. Un minuto, bien. Y para Marcos Juárez, bueno, lo mismo. Fue bastante fuerte en diciembre, pero no tan para valores con KC, y sin KC estuvo un poco más hacia adelante. Pero bueno, las escalas temporales fueron las mismas, más fuertes, 2 y 3 meses. Entonces, como conclusiones, los resultados fueron favorables en general para evaluar las correlaciones, aunque restan revisiones para hacer la estimación en algunas localidades. Y bueno, esto también nos permitió saber que las estimaciones de sensores remotos para suplir este valor de KC que no considera el modelo es una buena herramienta para suplir esas mediciones acá. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahí está mi contacto por cualquier duda que me quieran contactar. Perfecto, Gastón. Muchas gracias. Invitamos a los oyentes a escribir las preguntas para Gastón. Y pasamos a la última presentación de este área temática que se denomina Aportes a la gestión hídrica en los Andes centrales, relación entre temperatura superficial, satelital y estimación in situ. Autores Teberovsky, disculpen si pronuncio mal, Salcedo, Aumazane, Solorza, Cogliatti. Está Marisa, claro. Marisa, ¿quién presenta, Marisa? No, presento.
No necesita permiso de uso. No, no lo tengo el permiso. Ah, ok. Te cliqueo acá. Sí, pero no. Como presentador. Ahora sí, Marisa, cuando quieras. Ahí está. No sé si... Dame un segundo, a ver si se está viendo. Sí, sí, se ve la presentación, no, o sea, el PowerPoint. ¿Ahí? ¿Sí? No, ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? Ahí, perdón. Bueno, buenas tardes. Este es un trabajo que estamos haciendo con algunas chicas de la parte de CONAE, otra de las integrantes pertenece al Instituto Nacional del Agua, Carolina Almazán es del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 25 de Mayo, y yo que pertenezco a la Universidad Nacional del Comahue. Nos hemos reunido para hacer un estudio en temáticas que nos interesan un poquitito a todas, y este trabajo en particular tiene que ver con la relación que hay entre la cantidad de nieve en la parte de los Andes centrales de Argentina, y en particular en toda este área que está en rojo ahí, que es la parte más cercana a la cordillera, y la relación entre la temperatura del aire y el área cubierta de nieve. Entonces empezamos a trabajar en esta temática, y utilizando información satelital de los productos MODIS, de los satélites Terra y Aqua, y cómo influyen a lo largo de un periodo que en este momento consideramos del 2003 al 2023, y para ver si hay tendencias y si esas tendencias podrían estar relacionadas con esas tendencias a nivel mundial de los aumentos de la temperatura del aire. Como el objetivo del trabajo tiene que ver con la temperatura de superficie del satélite MODIS, era muy importante para nosotros ver si esa temperatura de superficie, teniendo en cuenta que es un área con un terreno muy complejo, porque si pueden ver acá es un terreno de zona montañosa, en la zona de Mendoza más complejo que en la zona más al sur, pero como toda este área está con un relieve muy escarpado, con valles intermedios, en algunos lugares teníamos la duda de si la resolución espacial del satélite no generaba algún tipo de artefactos dentro de la información. Entonces, utilizamos las estaciones de superficie para evaluar si el comportamiento de la temperatura va de acuerdo con la temperatura de superficie del satélite. Si bien la temperatura que tenemos disponible es la temperatura del aire, hay varios trabajos en la bibliografía que encuentran, que mencionan una relación entre la temperatura del aire y la temperatura de superficie. Toda esta zona tiene estaciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, de los ríos Neuquén, Limay y Negro en la parte inferior. Tenemos de la cuenca del río Colorado, y algunas de la zona de Mendoza, pero en particular el periodo de tiempo que nosotros considerábamos las más completas eran estas estaciones de Guido, La Jaula, Dique y Los Mallines, que se encuentran repartidas dentro del área de estudio.
La idea era utilizar un par de estaciones más, pero por el momento son las que hemos analizado. Bueno, estoy teniendo problemas con pasar, ahí está, está un poco baja la señal. Entonces utilizamos el producto IDCMID, pero es MOD 11A2, porque es el producto del satélite Terra, y para una pseudo validación en realidad, porque hasta ahora lo que hemos hecho es una comparación, se utilizaron los datos en temperatura del aire de estas estaciones que pertenecen al servicio, que se pueden descargar, digamos, del Servicio Nacional de Información Hídrica. El primer análisis que hicimos fue ver la correlación en cada una de las estaciones de la temperatura de superficie obtenida por el satélite MODIS y de la temperatura del aire. En todos los casos, la correlación total dio alta, con coeficiente de entre 0,93 y 0,96, y como en particular entre el invierno y el verano hay una diferencia bastante marcada, no solamente en estas estaciones, sino en general en la literatura, hicimos el análisis estacional. En el análisis estacional estos valores bajan un poco. En el verano nos dio entre 0,78 y 0,81, pero las diferencias de temperatura son frecuente debido al tema de que la radiación solar influye directamente sobre la temperatura de superficie. Y en el aire es más fácil, digamos, hay menos diferencia en la época de invierno. Esta variabilidad obviamente tiene que ver con la parte estacional, con las propiedades térmicas del material, por la topografía y por la cobertura vegetal. En particular, una diferencia bastante marcada es que la zona durante todo el invierno tiene una gran cobertura de nieve, principalmente en la zona ubicada al oeste. La idea de este trabajo es continuarlo para terminar de hacer el análisis general de la zona y relacionar estas variables, hacer el estudio de estas variables para ver si se pueden observar tendencias en el periodo de estudio. En particular, en este periodo de estudio, la tendencia de la temperatura en estas estaciones es una tendencia creciente. Y en general el satélite está respondiendo bastante bien a los valores que hemos encontrado en superficie. Estos resultados nos permiten, como lo mencionaron los autores de los trabajos anteriores, ampliar un poco el área de cobertura en una región donde no contamos con una disponibilidad espacial de estaciones muy densa, y principalmente la diferencia mayor que hay en estas estaciones con las que contamos es la diferencia de altura. El estudio nos permite comparar los satélites MODES con las estaciones meteorológicas, y la idea es que toda esta información se utilice para el posterior estudio del manejo del recurso hídrico en toda el área. Si bien mi señal está muy baja, no me deja pasar las diapositivas, este es el resumen del trabajo. Muy bien, Marisa, muy interesante, muchas gracias. Con este trabajo, entonces, nosotros estaríamos cerrando el área temática 4. Ahora damos un espacio, abrimos las preguntas, leemos lo que está acá. Si alguien más tiene alguna pregunta para hacer, por favor, en el chat o habilitar su micrófono, no hay problema. Y me dice Andrea que está Guillermo, Marisa.
para presentar luego el trabajito que estaba faltando. Ah, el que faltaba de la sesión. Genial. Exacto. Entonces, por acá estaba viendo las preguntas. Había una pregunta de Romina que era para Guillermo, sí, Guillermo Barberi. Ella decía, bueno, agradecía por la presentación y preguntaba, ¿por qué no el SPI y si está publicado el análisis? Un poco, a ver, nosotros iniciamos analizando temperaturas, ¿sí? Después pasamos a precipitación y por último, precipitación, combinación de ambos. El SPI es combinación de ambos, nosotros estamos presentando los resultados de precipitación solamente. Sí, está dentro de lo que vamos a, o lo que estamos estudiando. Pero acá es solamente precipitación, análisis de precipitación pura. El SPI o algunos otros índices que vamos a utilizar mixtos, por así decirlo, que tienen tanto temperatura como precipitación, lo estamos evaluando con un índice de satisfacción hídrica, etc. Eso por un lado, si está publicado, lo estamos redactando, estamos en la fase de redacción de estos y otros trabajos, los de temperatura también. Eso ya están más avanzados, todo lo que tiene que ver con temperatura satelital, que da una información, lo que es la temperatura satelital, da una información muy valiosa. Porque físicamente es muy diferente lo que es temperatura satelital a lo que la información. Lo que es temperatura satelital a lo que es temperatura de superficie. Y bueno, la resolución de Emerge es 0,1 grados, que es la otra pregunta. Perfecto, esa era la otra pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Guillermo o para alguno de los otros autores. En eso que usted mostraba, Guillermo, de las clasificaciones, a mí me generaba la duda, pero no sé si lo dijo. Cuando considera estos acuerdos que mostraba acuerdo total, ¿es puntual el acuerdo total? ¿Es exactamente el mismo valor o considera un rango? No, el rango. Me dio, o sea, nos da, el que dé acuerdo total, o sea, que sea el mismo valor, yo diría que es casi, perdón, es casi imposible. Sí. Pero están dentro del mismo rango. Ve exceso de precipitación, también ve exceso de precipitación dentro de ese rango. Los rangos son iguales. Está normal, es normal en los dos casos. ¿Sí? Ya cuando empieza a haber desacuerdos, yo tenía ganas, una de las cosas que hicimos estación por estación es la visualización de las curvas, ¿sí? Por así decirlo, cómo se van comportando los valores. Y ahí por ahí se te aclaraba un poco más. Pensé en ponerla o no, pero dije, bueno, uno no tiene demasiado tiempo. Pero en el trabajo final, en el trabajo que estamos redactando para revista, eso está. ¿Sí? En donde en cada estación se ven cuáles son los desacuerdos, los puntos de desacuerdo, y los puntos de desacuerdo en donde van similares y en algunos casos, ¿sí? En particular, esas similitudes no se ven. Eso no, sino. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos, bueno, César pregunta a Marisa, ambos presentes, si probaron en usar el producto L2SP de Landsat 8 o Landsat 9 para estimar la temperatura del suelo. Sí, gracias por la pregunta. En realidad no lo utilizamos porque acá, como dijo el compañero recién, lo que nosotros queríamos ver era la variación en el tiempo y el satélite MODIS, digamos, el satélite Terra, que es la información que nos da el producto del sensor MODIS, nos permite tener una resolución temporal bien alta, mientras que el satélite Landsat
la resolución temporal es mucho más baja, ¿no? Y teniendo en cuenta que en la zona que estamos analizando hay muchas pasadas que tienen mucha cantidad de nieve todo el tiempo, y de nube, ¿no? No solo de nieve, sino que de nube. Eso hace que muchas de las pasadas del Landsat a veces no sean fáciles de usar, y por lo cual decidimos utilizar este producto, ¿no? Para utilizar la temperatura del satélite y comparar la temperatura del satélite con la temperatura del aire, ¿no? Por eso no usamos Landsat, porque tiene una resolución espacial mucho mejor, pero el tema es la resolución temporal, que no, lo que nos interesaba a nosotros es la serie de tiempo. Perfecto. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta.